Bienvenidos al canal oficial de los Ashtar. Hoy quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Eres un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Y esta vida que estás experimentando ahora es solo un pequeño capítulo en el viaje de tu alma. Te has encarnado aquí muchas veces antes. Y la fuerza impulsora detrás de todas tus experiencias son los contratos del alma. No es solo el mundo físico el que tiene leyes. Puedes suponer que no existen los contratos o la burocracia en el mundo espiritual, que todo es amor y luz. Y es cierto, el mundo espiritual no es tan opresivo como el mundo físico que estamos ocupando ahora mismo. Pero todavía es necesario que haya una cierta cantidad de orden para ayudarnos a guiarnos en nuestro camino. El término contrato del alma puede sonar desagradable, pero es simplemente un acuerdo hecho entre dos almas para compartir una experiencia con la otra en lo físico. No hay ganadores ni perdedores. Los contratos que crees son para el beneficio mutuo de ambas partes involucradas. No hay nada de malo en ellos. No se parecen en nada a los contratos basados en la tierra en los que podría estar pensando con infinitas letras pequeñas y estipulaciones. Tienes el control total de los términos y no tienes que aceptar nada. Estás completamente protegido. ¿Qué es un contrato de alma? Un contrato del alma es un acuerdo no físico hecho en el nivel del alma de su conciencia. Los crea con mayor frecuencia entre miembros de su familia de almas y grupo de almas antes de encarnar en un nuevo cuerpo, y pueden detallar todo tipo de aspectos de su vida. En la Tierra y otros planetas que sustentan la vida, un contrato de alma es un acuerdo vinculante entre una o más almas. Es un intercambio de energía mediante el cumplimiento de diferentes roles y funciones entre sí. Al hacerlo, crea experiencias de aprendizaje compartidas a través de episodios dramáticos con guión, pero estos contratos no siempre son positivos. De hecho, están diseñados para crear desafíos, pero que te ayudarán a crecer a nivel del alma. El objetivo de estos acuerdos es que proporcionarán algún tipo de lección que puede integrar y llevar adelante con usted, y con ese fin puedes, y lo haces, tener más de un contrato de alma cuando entras en una nueva vida. Algunos serán nuevos, mientras que otros serán vestigios de vidas pasadas que no completó por su incapacidad o porque las circunstancias no eran las correctas. El propósito principal de estos contratos, además de mantener el orden entre las almas, es la responsabilidad personal. Lo mantienen honesto en su viaje y se aseguran de que haga lo que dice que hará. Están destinados a fomentar su progreso personal, debido a que el cumplimiento de los contratos del alma es, en última instancia, cómo elevas tu vibración, ya que cuanta más sabiduría puedas acumular, más podrás actuar desde tu más alta intención. ¿Qué incluye en los contratos de su alma? Puede incluir casi cualquier cosa en los contratos de su alma. No siempre son grandes acuerdos que influirán en el resultado de tu vida. Pueden existir en una escala variable a partir de intercambios de energía. Es posible que no sepas que cumplen funciones vitales en la vida de alguien. Aquí hay una lista para darte una idea aproximada de lo que se podría contratar, aunque está lejos de ser exhaustiva. Cumpliendo funciones familiares. Cumplir un rol como amigo. Sutiles intercambios de energía. La transmisión del conocimiento. Encuentros sincrónicos. Intercambios de código del alma, proporcionando curación. ¿Cómo encajan los contratos del alma y el libre albedrío? Aunque los contratos del alma son acuerdos vinculantes, son aquellos que incluyen su consentimiento tácito. Entras en ellos de buena gana. No está obligado a hacer un contrato con nadie, aunque se puede insertar letra pequeña en contra de su voluntad, debido a la cuadrícula de arcontes, otra historia completamente diferente. Los acuerdos que haces son un pacto co-creativo entre tú y una o más almas. Es su libre albedrío hacerlo. Sin embargo, una vez que están en movimiento, estás creando una obligación kármica. Si un miembro del grupo de almas ha cumplido un papel que ha creado un drama entre ustedes, debe resolverse para completar el contrato. El periodo de tiempo que tiene para hacer esto es completamente de su elección. La calidad de la experiencia que resuelve un contrato es mucho más importante que la velocidad a la que se realiza.
Puede sentarse en contratos durante varios miles de años antes de que se presenten las circunstancias adecuadas. Entonces, si bien la ley del karma dicta que usted cumpla con todos los acuerdos, todavía tiene una elección libre albedrío sobre cómo se desarrollará. 6 tipos de contrato del alma que afectan su viaje y cómo funcionan. Existe la idea errónea de que los contratos del alma solo se hacen entre almas humanas encarnadas. Pero muchos de nosotros no siempre hemos sido humanos, y tampoco siempre seremos humanos. Hemos tenido y experimentaremos la vida física a través de muchas expresiones diferentes. El reino vegetal, animal y mineral, todos tienen sensibilidad y todos están en el viaje de su alma. Requieren contratos tanto como el resto de nosotros. Y lo mismo ocurre con los seres de conciencia superior como el planeta, las estrellas, las galaxias y los universos. Los contratos son los que facilitan la expansión de nuestra conciencia en todos los niveles a través de la realidad multidimensional. 1. Contratos migratorios. Este tipo de contrato se puede extender a un alma o familias de almas de otro planeta. Por lo general, para encarnar en otro necesitaría tener los códigos del alma para ese sistema solar o tener una familia de almas ya allí. Pero los planetas también pueden invitar a almas con contratos de alma para aumentar su población. 2. Contratos planetarios y solares. Todos los planetas y soles tienen su propia conciencia. No deben confundirse con seres divinos. Estos cuerpos celestes son la continuación de la evolución de su alma. Puedes y tendrás, en algún momento, la oportunidad de crear contratos con tu familia del alma para convertirte en uno de estos seres, si ese es el camino que eliges seguir. 3. Los primeros creadores galácticos son contratos. Una vez que un grupo de almas ha alcanzado un nivel de conciencia lo suficientemente alto, pueden elegir formar su propia galaxia. Esto generalmente involucra a muchos grupos de almas ya que la cantidad de conciencia necesaria es muy grande. Los contratos se harán entre las propias almas y el ser creador universal al que nos referimos como conciencia fuente. 4. Relación/contratos kármicos. Estos son los tipos de contratos más comunes que puede realizar. Son los acuerdos típicos que haces con otras almas en tu familia o grupo de almas. Su objetivo principal es ayudarlo a acumular conocimientos prácticos al experimentar tantas perspectivas diferentes como sea posible. 5. Contratos de animales. Muchos animales harán contratos para experiencias específicas. Algunos de ellos aceptarán formar parte de la cadena alimentaria para crear un intercambio energético entre el ser que los comió. Si están a punto de dar el salto para convertirse en humanos en las próximas vidas, pueden hacer contratos con almas humanas para encarnar como mascotas. Esto les permite alejarse de la sensibilidad mental de la colmena y tener un sentido de conciencia más individualizado antes de su primera encarnación humana. 6. Contratos experienciales/sincrónicos. Estos son los pequeños contratos que se relacionan con encuentros fortuitos, que son parte de la sincronicidad para alguien, intercambios de energía y finalización del código del alma. Estos son los acuerdos de los que nunca sabrá que ha sido parte hasta después de que haya hecho la transición al mundo de los espíritus. Como las personas sin cita previa y cómo convertirse en titulares de contratos para otras almas. Un Uolkin es un alma que ha entrado en un cuerpo anfitrión en lugar de otra alma. Esto puede suceder por varias razones. Puede haber un contrato de alma entre ambas almas interesadas en que este intercambio se lleve a cabo en un momento específico, aunque esto es bastante inusual. Un Uolkin también puede adoptar una forma humana si se descubre que un alma viola la ley universal. Si el alma ha estado abusando de las leyes del libre albedrío para manipular el viaje de su alma, en casos extremos, pueden ser expulsadas del juego y enviadas a la fuente para su reciclaje. Cuando estas almas entrantes entran en su nuevo cuerpo, adquieren algunas, pero no todas, las características del alma anterior. Estarán influenciados por las habilidades mentales y cognitivas del cuerpo, pero traerán su propia personalidad y valores con ellos.
Sin embargo, aunque aportan su propio sentido de individualismo, retienen todo el antiguo karma y los contratos del alma que estaban reemplazando. Esto tuvo lugar a gran escala en 2013, cuando un número masivo de personas sin cita previa llegó a miles de posiciones prominentes de poder. El propósito de estas almas era desarrollar el karma y cumplir con los contratos de los poseedores anteriores. Esto fue para que la Tierra pudiera avanzar más hacia el evento de ascensión. Muchas de estas personas sin cita previa llegaron a puestos en el gobierno, el ejército y las familias bancarias. Resolver los contratos del alma de forma natural en la mayoría de los casos no necesita preocuparse por resolver los contratos de su alma. Siempre que esté consciente de sus acciones y esté tratando de tomar una decisión consciente, estará haciendo todo lo posible para cumplirlas. No es necesario buscar situaciones en las que los contratos del alma deban resolverse. Ellos te encontrarán. Todo lo que necesitas hacer es confiar en el flujo sincrónico de la vida. Pero hay una ventaja en saber que existen los contratos del alma. Si eres consciente de que la mayoría de las experiencias que tienes no son una serie de eventos aleatorios, puedes dar un paso atrás y adoptar un punto de vista objetivo. Puede preguntar por qué está experimentando lo que está ahora. Cuando te das cuenta de que todo está aquí para ser tu maestro, te permite tomar el control de cómo respondes a la vida, revocar los contratos negativos del alma y reclamar su soberanía. Aunque usted mismo crea contratos de alma, en la actualidad la rejilla de encarnación de la Tierra se ha visto comprometida. De hecho, lo ha sido durante muchos millones de años. La gran mayoría de nosotros hemos estado atrapados en la Tierra durante mucho tiempo. Los poderes que controlan este planeta han instalado una tecnología espiritual en el reino astral conocida como la red arcónica. Esto se refiere a un grupo de seres de cuarta dimensión. Fueron traídos para servir como jueces de facto para decidir quién puede ingresar a la red de encarnaciones de la Tierra. Si eres un alma que llega con un conjunto de habilidades especiales, no pasará desapercibida. Es posible que se le permita encarnar en la Tierra, pero es probable que tenga una letra pequeña insertada en los contratos de su alma justo antes de ingresar al plano físico para limitar sus habilidades y dar sus circunstancias desfavorables. Revocaciones de contratos de alma y registros acásicos. Todos tenemos algún tipo de contratos negativos que se nos imponen como especie colectiva. Pero es posible revocar aquellas cosas que se nos han impuesto. Se ha hecho completamente en contra de nuestro libre albedrío y es una violación directa de la ley divina del uno. Las revocaciones del contrato del alma son una forma de documento espiritual que sirve como declaración de sus derechos como ser soberano que vive en la Tierra. Puede pensar en ellos como una forma extendida de afirmación, solo que mucho más detallada y dirigida a áreas específicas de disputa. Cuando recitas una revocación, estás invocando tu conciencia de presencia yo soy. Estás ingresando una declaración en el registro acásico de la Tierra de que ya no eres parte del sistema de control que ha estado reprimiendo y extrayendo tu energía para su propio beneficio. Puede crear uno para usted escribiendo una apertura para crear un espacio de miedo, seguido de llamar a su antepasado, familia del alma y Gaia para escuchar su declaración. Luego, atraviesa su recuperación total del poder, rechazando y eliminando todas las energías negativas de su campo de conciencia. Estas revocaciones son formas poderosas de eliminar cualquier energía densa que se haya enredado contigo. Pueden ser igualmente útiles para limpiarte de las personas con vibraciones más bajas que han dejado su huella en ti. Eres más fuerte que cualquier cosa que intente controlarte. Rara vez hablo de los aspectos negativos del control en este blog, ya que trato de mantenerlo positivo y práctico. Pero no podemos simplemente encubrir cosas que no queremos creer que son ciertas. Es un juego de tontos. La verdad es que hay fuerzas malévolas que intentan controlarnos para sus propios fines. Pero saber esa información no significa que tengas que vivir con miedo. La razón por la que sufrimos la supresión de nuestra conciencia es que tienen miedo de nuestro poder. La especie humana a menudo se conoce como el gran experimento. Somos una combinación de ADN extraído de 2300 razas diferentes.
Nos hace increíblemente únicos. Tenemos un potencial casi ilimitado para la manifestación y la creación, razón por la cual estamos siendo cooptados de la manera que tenemos razón. Pero para aquellos que tienen, o tenían, el control, el juego prácticamente ha terminado. No tienen más poder sobre nosotros. Puede ver que su agarre se afloja todos los días a medida que continuamos con nuestra toma de poder consciente. No hay nada que temer al saber que hay contratos de alma negativos sobre ti. La proposición más aterradora sería no saber sobre ellos. Cuanto más tiempo inviertas en trabajar en ti mismo con las revocaciones del contrato del alma, más notarás que se produce un cambio de paradigma en tu vida. Todo es cuestión de si quieres dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ti mismo. Nadie puede hacer el trabajo interior por ti. Empieza y termina contigo.